Bienvenidos a este viaje de traición, venganza y empoderamiento. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y activar la campanita de notificaciones. Ahora, sin más preámbulos, prepárense para una historia que les volará la cabeza. El sonido que puso fin al matrimonio de Valentina Solano no fue un grito ni un disparo. Fue una risa suave, delicada y femenina, tintineando como hielo en un vaso de cristal, que provenía de un lugar donde jamás debió haber estado. Con 7 meses de embarazo, sentada en la habitación del bebé de su ático en el barrio de Salamanca, Valentina probaba el nuevo intercomunicador que había comprado como sorpresa para su marido, Diego. Pero la señal a la que se conectó por error no era la de la habitación del bebé. Era la de la cámara de seguridad en vivo del jet privado de su marido, el Gulfstream GT300, que ella misma había ayudado a diseñar. Y en el sofá de cuero color crema, bajo la suave iluminación que ella personalmente había elegido, el multimillonario Diego Vidal entretenía a una invitada cuya risa fue el preludio de un acto de traición tan profundo que no solo destrozaría un matrimonio, sino que desmantelaría un imperio. Valentina Solano siempre supo que era una anomalía en el mundo de los Vidal. Hija de un profesor de historia y una bibliotecaria, una mujer que encontraba más belleza en las líneas limpias de un plano que en el brillo deslumbrante de un collar de diamantes. Conoció a Diego Vidal en una gala benéfica, a la que asistió como una joven arquitecta de la firma que diseñaba la nueva ala de un museo. Él quedó cautivado por su inteligencia tranquila y la pasión en sus ojos cuando hablaba de integridad estructural y diseño sostenible. Él era el heredero de oro de Vidal Holdings, un imperio global de bienes raíces e inversiones, construido por su implacable padre, Guillermo Vidal. Diego era apuesto, encantador, y poseía una seguridad innata que provenía de una vida completamente libre de carencias y consecuencias. Su noviazgo fue un torbellino de vuelos en helicóptero a la Costa del Sol, visitas privadas a casas de subastas y cenas en París. Su familia, y en particular su madre, Sofía, se habían sentido educadamente horrorizadas. A sus ojos, Valentina era una plebeya, un accesorio bonito, pero en última instancia inadecuado para su preciado heredero. Vieron su título de maestría del Politécnico de Milán no como un logro, sino como un hobby. El acuerdo prenupcial que le hicieron firmar era más grueso que una guía telefónica, un documento diseñado para recordarle en cada cláusula que era una invitada en su mundo, no una parte interesada. Ella lo firmó sin discusión, creyendo que el amor de Diego era el único activo que necesitaba. Durante 5 años, interpretó su papel, organizó cenas impecables, presidió las fundaciones correctas y aprendió a sonreír a través de la condescendencia apenas disimulada de Sofía y su círculo de cisnes de la alta sociedad. Amaba a Diego, o al menos al hombre que era cuando estaban a solas, lejos del peso aplastante de su legado. Se convirtió en su confidente, la única persona a la que podía mostrar un ápice de vulnerabilidad. Él estaba obsesionado con salir de la sombra de su padre, y su obra maestra sería el Proyecto Helios, un colosal desarrollo de miles de millones de euros en el centro de Madrid. Sería su legado, un brillante testimonio de su visión. Valentina, con su ojo entrenado, había intentado ser parte de ello. Una noche, hace meses,
Él había estado revisando estudios geológicos para el sitio de Helios. La composición del lecho rocoso es inusual, había comentado ella, mirando por encima de su hombro. Tanta intercalación de esquisto y mármol, especialmente con la proximidad al río, han ejecutado los modelos de estabilidad de suelo profundo. Los cálculos de carga para la torre central podrían ser optimistas. Diego le había dado una palmadita en la mano de forma despectiva, un gesto que probablemente creyó cariñoso. Valentina, cariño, no te preocupes por eso. Tenemos a los mejores ingenieros del mundo. Dijeron que no es un problema, solo requiere un vertido de cimientos un poco más profundo. Está resuelto. Ella vio el informe que él estaba mirando, de una firma llamada Soluciones Geotécnicas. Vio la sección que habían marcado como una pequeña precaución. Pequeño no era una palabra que a los arquitectos les gustara escuchar junto con la geología, pero lo dejó pasar. Él no quería una socia. Quería una esposa hermosa y solidaria, por lo que ella había enfocado sus energías creativas en su vida, en su hijo por nacer y en crear un hogar perfecto, lo que la llevó a este momento. Viernes, 15 de agosto. Se suponía que Diego estaba en un viaje de negocios rápido a Barcelona, un asunto de un día para cerrar un trato. Su regreso estaba previsto para tarde esa noche. Como sorpresa, Valentina había hecho instalar el nuevo sistema de seguridad para la habitación del bebé. Era de última generación, capaz de sincronizarse con todos sus otros dispositivos a través de un centro de control. Mientras configuraba la aplicación en su tableta, vio una lista de transmisiones disponibles. Habitación del bebé, sala de estar, entrada del ático y una que no reconocía, etiquetada simplemente como cabina GT. Curiosa, pensando que era un fallo del sistema, la tocó. La imagen que llenó su pantalla era nítida. Era el interior de su jet, inconfundible. Diego estaba allí, con la corbata aflojada y un vaso de whisky en la mano. No estaba solo. Frente a él, acurrucada en el lujoso cuero, había una mujer que Valentina reconoció al instante. Katerina Volkov, una heredera rusa cuya familia era tan notoria como adinerada. Era una figura habitual en las páginas de sociedad, conocida por su afilada belleza y su ambición aún más afilada. Ella y Diego eran de la misma tribu, la que Valentina solo podía visitar. Valentina sintió una fría piedra caer en su estómago. Tal vez era una reunión de negocios, una muy informal. Silenció el sonido del televisor que estaba encendido de fondo, con la mano temblando mientras subía el volumen de la tableta. Guillermo está siendo imposible con el presupuesto para la torre, decía Diego, su voz un murmullo bajo. No entiende que la estética lo es todo. El proyecto Helios tiene que ser un monumento. Katerina se rió, el mismo sonido que se convertiría en la banda sonora del fin del mundo de Valentina. Cariño, tu padre solo entiende el poder y la influencia. Solo muéstrale los números de las preventas en el extranjero y cederá. Extendió sus largas uñas lacadas, trazando la línea de su mandíbula. Además, tienes talentos más persuasivos. Diego se inclinó, capturó su mano y le besó la palma. ¿Ah, sí? Me convenciste a mí, ¿no? Ronroneó Katerina, su voz cayendo a un susurro íntimo. Y después de todo lo que me contaste sobre tu delicada, pequeña esposa embarazada en casa, las palabras golpearon a Valentina como un golpe físico. No podía respirar. Delicada, pequeña esposa embarazada. La descripción era tan despectiva, tan completamente desdeñosa. Era así como su madre hablaba de ella.
Era así como todos la veían, una frágil incubadora para el próximo heredero Vidal. En ese momento, el mundo se le vino encima. Pero Galatea era una arquitecta. ¿Crees que su dolor la debilitaría o la haría más fuerte? ¿Qué habrías hecho tú? Comparte tu opinión en los comentarios. Miró, congelada por el horror, mientras Diego se inclinaba y besaba a Caterina. No fue un beso fugaz. Fue un beso largo, lento y hambriento, lleno de una familiaridad que hablaba de meses, no de momentos. No estaba de camino a Barcelona. Los datos de ubicación de la tableta para la transmisión del GES mostraban que estaba parado en una pista privada en Valencia, sin haber despegado nunca. La mentira era tan descarada como la infidelidad. El mundo se inclinó. La pintura gris suave de las paredes de la habitación del bebé parecía acercarse a ella. La pequeña cuna montada en la esquina, un símbolo de su alegría más profunda, ahora parecía una jaula. Cada risa compartida, cada toque tierno, cada promesa que Diego le había hecho se reprodujo en su mente, ahora contaminada y grotesca. No solo había engañado, se había burlado de ella, de su estado y de la vida que se suponía que estaban construyendo. La había reducido a un obstáculo, una cosa delicada, que debía ser manejada mientras él vivía su vida real. La conmoción duró exactamente 90 segundos. Luego, algo dentro de ella, algo forjado en los fuegos competitivos de la escuela de arquitectura y endurecido por 5 años de condescendencia de los Vidal, se activó. El dolor estaba allí, un vórtice aullante en su pecho, pero fue inmediatamente encapsulado en una vaina de rabia fría y cristalina. No lloró, no gritó. Su mente, entrenada para ver puntos de tensión y fallas estructurales, vio su vida entera como un edificio defectuoso que necesitaba ser demolido. Se levantó, con la mano protectoramente sobre su vientre hinchado. Esto ya no era solo sobre ella, era sobre el niño que llevaba, un niño que no sería criado en un mundo de mentiras y falta de respeto. Miró la tableta, al hombre que creía conocer, y sintió una extraña y aterradora claridad. Él la veía como delicada. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. La casa de los Vidal tenía un defecto fatal, y ella iba a ser la que la derribaría. Valentina se movió con la calma preternatural de un cirujano antes de una operación crítica. El huracán de emociones estaba contenido, canalizado en una acción pura y metódica. Salió de la habitación del bebé, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, como para proteger la habitación de la contaminación de lo que estaba por venir. Entró en su dormitorio principal, un vasto espacio de tonos apagados y ventanales que daban al Parque del Retiro. Era una hermosa prisión, y estaba a punto de organizar el escape más audaz de su historia. No empacó una maleta. Eso es lo que hacen las víctimas que huyen. Ella no era una víctima, era una ejecutora. En cambio, se dirigió a su caja fuerte privada, escondida detrás de una pintura minimalista. Ingresó el código y recuperó sus documentos personales, su pasaporte, su certificado de nacimiento original y un disco duro. Este disco era su libro de contabilidad secreto, que contenía copias de cada documento que había firmado relacionado con los Vidal, incluido el infame acuerdo prenupcial, junto con sus propios registros financieros y portafolios de arquitectura. Una vida separada de la que habían creado para ella. A continuación, hizo 2 llamadas telefónicas,
La primera fue a su mejor amiga de la universidad, Lena Petrova. Lena era una periodista ferozmente leal y brillantemente pragmática, que siempre había visto a los Vidal con una buena dosis de sospecha. «Lena», dijo Valentina, su voz uniforme y firme, sin traicionar el caos interior. «Necesito un favor, uno grande». «Valentina, ¿qué pasa? Suenas extraña». «Me voy de casa. Necesito un lugar para desaparecer por un tiempo. Sin preguntas. Solo una llave y una dirección. Nadie lo sabe». Hubo un silencio atónito. El antiguo apartamento de mi hermano, en el barrio de las Letras. Él está en Singapur por 6 meses. Está vacío. Te encontraré allí en 1 hora. «Valentina, ¿estás bien?» «Lo estaré», dijo Valentina, la certeza en su propia voz sorprendiéndola. «Te enviaré un mensaje de texto cuando esté en camino». La segunda llamada fue a un número que su padre le había dado hace años para una ocasión especial. Era la línea directa de la señorita Harriet Shaw, una legendaria abogada de divorcios conocida en los círculos legales de Madrid como el tiburón de Chanel. Era notoria por desmantelar las fortunas de maridos arrogantes. Harriet Shaw, la voz era enérgica, sin rodeos. «Señorita Shaw, mi nombre es Valentina Solano. Mi padre, el profesor Robert Solano, dijo que debería llamarla si alguna vez necesitaba a la mejor. Necesito a la mejor». Hubo una breve pausa. «Recuerdo a su padre, un hombre brillante. Supongo que esto es sobre el señor Vidal». «Lo es. Tengo pruebas irrefutables de infidelidad y engaño financiero. Abandonaré mi hogar conyugal dentro de 1 hora. Necesito saber cuáles deben ser mis primeros pasos». «No tome nada que pueda ser considerado un activo conjunto», instruyó Harriet. «Tome solo sus efectos personales, documentos y cualquier regalo que se le haya dado antes del matrimonio. Apague el rastreo de ubicación en su teléfono. No hable con su marido ni con ningún miembro de su familia. Refiéralos a todos a mí. Le enviaré un acuerdo de retención donde quiera que vaya. Nos reuniremos el lunes por la mañana. Señora Solano, agárrese fuerte». «Gracias», dijo Valentina, y colgó. Con sus preparaciones hechas, se sentó al borde de su cama perfectamente hecha y tomó su teléfono. Navegó hasta el número de contacto de Diego. Su pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. Este era el punto de no retorno. Tomó una respiración profunda y constante, colocó su mano sobre su vientre y presionó el botón. Sonó 2 veces. «Valentina, hola, cariño». La voz de Diego era suave, casual, la voz de un hombre sin nada que ocultar. «Estaba pensando en ti. Tantas turbulencias sobre Albacete. ¿Puedes creerlo?» La mentira fue tan fácil que era casi impresionante. La voz de Valentina estaba desprovista de toda calidez, tan plana y fría como una lámina de cristal. «¿Dónde estás, Diego?». Dudó por una fracción de segundo. «Te acabo de decir, querida, sobre Albacete, de camino a Barcelona. ¿Está todo bien?». «Estoy viendo una transmisión en vivo desde el G700. Diego», dijo ella, cada palabra como una piedra perfectamente pulida que caía en un estanque silencioso. «Está estacionado en Valencia, y no estás solo. Saluda a Caterina de mi parte». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Se extendió por 5, luego 10 segundos. Valentina podía imaginárselo perfectamente. La sangre drenando de su cara, la fachada encantadora resquebrajándose para revelar la mediocridad aterrorizada debajo. Escuchó un sonido amortiguado, su mano cubriendo el receptor,
y un jadeo agudo y femenino. Caterina. Valentina, escúchame, tartamudeó finalmente, su voz tensa por el pánico. No es lo que parece. Es un malentendido. Caterina y yo solo estábamos discutiendo un trato de negocios. Un trato de negocios, repitió Valentina, su voz goteando desprecio. ¿Así es como lo llamas cuando tienes la lengua a medio camino de su garganta? Era un negocio cuando te referiste a mí como tu delicada, pequeña esposa embarazada. Otro silencio ahogado. Estaba atrapado, completa y totalmente. Bebé, por favor, suplicó, la arrogancia reemplazada por un tono suplicante que ella encontraba repulsivo. Déjame volver a casa. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. No hagas nada precipitado. Piensa en el bebé. Oh, lo estoy haciendo, dijo ella, y por primera vez, una astilla de su furia monumental rompió el hielo. No estoy pensando en nada más que en este bebé. Por eso esta es la última conversación que tú y yo tendremos sin abogados presentes. Valentina, no seas ridícula, espetó, su miedo ahora convertido en ira. No puedes estar hablando en serio. Nuestra vida, nuestra familia. No tenemos una familia, lo interrumpió. Tenemos un acuerdo de negocios que acaba de ser terminado. Has incumplido todos los contratos, hablados y no hablados. Considera esto tu aviso oficial. No puedes divorciarte de mí. Casi se rió, un sonido histérico e incrédulo. Valentina, ¿has olvidado el prenupcial? Te irás con casi nada. Estarás arruinada. Fue su error final. Y fatal. La amenaza. La suposición de que el dinero era lo único que importaba. La única arma en su arsenal. Valentina realmente sonrió. Una curva fría y sombría de sus labios. Diego, dijo, su voz ahora cayendo a un susurro, un tono de finalidad que lo heló hasta los huesos. Construiste nuestra vida sobre una base de mentiras. Yo, en cambio, soy arquitecta. Sé una o dos cosas sobre cimientos, y sé que el tuyo está fatalmente defectuoso. Estás a punto de descubrir lo que es cuando todo lo que has construido se derrumba a tu alrededor. Haz que tu abogado llame a Harriet Shaw. Colgó. No bloqueó su número. Simplemente lo silenció. En segundos, comenzó a vibrar incesantemente. Diego llamando. Luego un mensaje de texto. Luego otro. Luego una llamada de Sofía Vidal. Luego su padre, Guillermo. Los ignoró a todos, deslizando el teléfono en su bolso. Se levantó y echó un último vistazo al opulento dormitorio. Ya no era su hogar. Era un museo de un matrimonio muerto. Con una última respiración profunda, salió, dejando sus llaves en la consola de mármol del vestíbulo. La pesada puerta se cerró detrás de ella, el sonido resonando como un mazo que caía al final de una era. Valentina Solano, la esposa del multimillonario, se había ido. En su lugar, una mujer armada con un conocimiento terrible y una voluntad inquebrantable, caminaba hacia la noche de Madrid, lista para ir a la guerra. La vida de Valentina dio un giro inesperado. ¿Podría una arquitecta derribar un imperio multimillonario? Mira la segunda parte para descubrir cómo esta mujer se convirtió en la arquitecta de su propia venganza. Los siguientes días fueron un borrón de adrenalina y logística. Lena fue una roca, un torbellino de eficiencia silenciosa, que llenó el apartamento del barrio de las letras con comida, vitaminas prenatales y teléfonos desechables, creando un santuario donde Valentina podía pensar. Los medios, olfateando una historia, ya habían comenzado a acampar frente al ático del barrio de Salamanca. Diego, fiel a su estilo,
había emitido un comunicado a través de un publicista sobre su amada esposa, tomando un breve descanso privado antes del nacimiento de su hijo. La hipocresía era impresionante. El lunes por la mañana, Valentina, vestida con sencillos pantalones negros y una blusa de seda que no traicionaba su riqueza ni su embarazo, entró en las oficinas de Shaw y Asociados. La firma ocupaba un espacio elegante y minimalista en el edificio Torres Blancas, exudando un aura de competencia letal y costosa. Harriet Shaw era exactamente como sugería su reputación. De unos 50 y tantos años, con ojos grises afilados y una mirada que cortaba el aire. Escuchó sin interrupción mientras Valentina exponía la historia, su narrativa precisa y sin emociones. Presentó una memoria USB que contenía el video grabado de la pantalla de la transmisión de seguridad del jet. «El video es condenatorio», dijo Harriet, su expresión ilegible. «Es una clara violación de la cláusula de infidelidad. Sin embargo, los Vidal lucharán. Dirán que fue un desliz momentáneo y tratarán de enterrarnos en litigios hasta que usted esté agotada y arruinada. El prenupcial es férreo», continuó, sacando una copia del documento en una pantalla grande. «Esencialmente, su liquidación está limitada a un pago único de 5 millones de euros, más la manutención del hijo determinada por el tribunal. Le darán eso solo para que se vaya tranquilamente». «No quiero irme tranquilamente», afirmó Valentina, su voz firme. «Y no me importan los 5 millones. Es un insulto». Harriet levantó una ceja. «Entonces, ¿qué quiere, señora Solano?» «Quiero arruinarlo», dijo Valentina, las palabras crudas y brutales en la tranquila oficina. «No emocionalmente, financieramente. Quiero desmantelar el proyecto que le importa más que su esposa o su hijo. Quiero derribar el proyecto Helios». Por primera vez, Harriet Shaw pareció genuinamente intrigada. Se inclinó, sus ojos afilados perforando a Valentina. «Esa es una ambición audaz. Vidal Holdings es un titán. ¿Cómo propone hacer eso?» Este era el momento. Valentina abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Durante los últimos 2 días, mientras el mundo pensaba que estaba llorando en sus almohadas, ella había estado trabajando. Había recuperado sus antiguos accesos académicos. Había accedido a bases de datos geológicas. Había cotejado archivos de planificación urbana y había utilizado sus conocimientos de software de arquitectura para ejecutar modelos preliminares. Diego y su padre ven el sitio de Helios como una mina de oro. Yo lo veo como una catástrofe a punto de suceder, comenzó. Abrió la carpeta al informe de soluciones geotécnicas que Diego había desestimado. Marcaron esta sección sobre la intercalación de esquisto y mármol como un problema menor. No lo es. El tipo específico de esquisto en ese sitio, el esquisto de Gredos, es notoriamente impredecible cuando se somete al tipo de perforación de tierra profunda y la inmensa presión concentrada que requiere un rascacielos súper alto, especialmente cuando está adyacente a una falla, por menor que sea, y saturado por el agua subterránea del río Manzanares. Su solución fue un vertido de cimientos más profundo. Eso es como poner una tirita en una herida abierta. No aborda el problema central, el potencial de cizallamiento subterráneo. Bajo el inmenso peso de la torre central, especialmente durante períodos de fuertes lluvias o actividad sísmica menor, las capas de mármol podrían licuarse de manera efectiva, causando que el esquisto de arriba se desplace. Los modelos que he ejecutado, incluso con datos limitados, muestran un potencial de falla catastrófica de los cimientos en un plazo de 20 a 30 años.
El edificio no solo se inclinará, podría romper sus propios pilotes. Harriet guardó silencio, su mirada fija en los datos. Era abogada, no ingeniera, pero entendía el riesgo. Esto es convincente, admitió Harriet, pero es su análisis contra un equipo de ingenieros de una firma de primer nivel. Una firma que Vidal Holdings tiene con un contrato de varios millones de euros, replicó Valentina. Tienen un interés personal en decirle a su cliente lo que quiere escuchar. Diego está apurando esto. Está tomando atajos para mantenerse en un cronograma agresivo e impresionar a su padre. Es lo suficientemente arrogante como para creer que el dinero puede doblar las leyes de la física. ¿Así que filtrarás esto a la prensa?, preguntó Harriet. No, dijo Valentina de inmediato. Me pintarían como una esposa despechada que lanza acusaciones sin fundamento. Enterrarían mi informe bajo una montaña de sus propios expertos pagados. No puedo luchar contra él en la prensa. Tengo que luchar contra él en el mercado. Tomó una respiración profunda. Hay una persona que odia a Guillermo Vidal más que a nadie en esta ciudad: Donato Pérez. Donato Pérez era de la vieja guardia, un inversor despiadado y legendario que había sido el principal rival de Guillermo Vidal durante 4 décadas. Su enemistad era la comidilla de Wall Street. Pérez es un depredador, advirtió Harriet. Te devorará viva. Puede que sí, asintió Valentina, pero también es un pragmático, y estoy a punto de entregarle el cuchillo que finalmente puede destripar a su mayor enemigo. No quiero solo exponer el defecto en el proyecto Helios. Quiero construir su reemplazo. Sacó una segunda carpeta, más delgada. Contenía una propuesta preliminar, con bocetos y proyecciones financieras. El terreno directamente adyacente al sitio de Helios es un antiguo y abandonado depósito de envío. Ha estado atado en disputas de zonificación durante años. Si alguien con suficiente influencia pudiera eliminar el papeleo, es una ubicación privilegiada. Pero en lugar de una torre masiva de alto riesgo, se construye un desarrollo más inteligente y sostenible. Un campus ecológico con espacios residenciales, comerciales y públicos que se integra con la ciudad en lugar de dominarla. Sería más seguro, más rentable a largo plazo y podría construirse más rápido. Si anunciamos este proyecto, respaldado por alguien como Pérez, y de manera silenciosa, ponemos en corto las acciones de Vidal Holdings, usando los datos geológicos como nuestra justificación, el mercado se pondrá nervioso. Los inversores comenzarán a hacer preguntas. Los analistas independientes realizarán sus propios estudios geológicos. La verdad saldrá a la luz no de mí, sino de ellos. Para cuando la Fundación Helios muestre su primera falla por estrés, ya seremos dueños del futuro del centro de la ciudad. Harriet Shaw se recostó en su silla. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. Miró a la mujer embarazada sentada frente a ella. Una mujer que había utilizado su intelecto, su dolor y su conocimiento íntimo de la arrogancia de su enemigo. No era solo una esposa despechada. Era una reina planeando un golpe de estado. Señora Solano, dijo Harriet, su voz llena de un nuevo respeto. Déjeme hacer una llamada. Creo que el señor Pérez estará muy interesado en conocer a la arquitecta de la desaparición de su rival. La reunión con Donato Pérez tuvo lugar en el silencio catedralicio de la sala de lectura privada de la Biblioteca Nacional de España. El aire olía a papel viejo y a cera de limón. Pérez, un hombre que parecía tallado en granito y paciencia, no ofreció formalidades. Se sentó frente a Valentina en una larga mesa de madera oscura, sus ojos afilados diseccionándola,
buscando el más mínimo indicio de inestabilidad emocional o histeria femenina, debilidades que no podía permitirse. Durante 1 hora completa y sin interrupciones, él escuchó. Valentina expuso su caso no como una súplica, sino como una propuesta de negocios férrea. Presentó los datos geológicos, sus modelos avanzados de estrés estructural y la fatal arrogancia de los Vidal, que enmarcó como una vulnerabilidad predecible del mercado. Nunca mencionó su corazón roto o la traición de Diego. Habló de análisis de riesgos, oportunidades de mercado y retorno de la inversión. Cuando terminó, él guardó silencio durante lo que pareció una eternidad, su mirada inquebrantable. «Esta es una afirmación extraordinaria, señorita Solano», dijo él, su voz baja y grave. «Me está pidiendo que libre una guerra multimillonaria contra Guillermo Vidal, basándome en su intuición arquitectónica y las indiscreciones románticas de su hijo». «No, señor Pérez», lo corrigió Valentina, su voz firme y fresca. «Le pido que confíe en la física, la codicia y toda una vida de observar el defecto fatal de su rival, su ego. Guillermo Vidal no puede ni podrá admitir que está equivocado. Cuando sea desafiado, no se retirará y reevaluará. Se doblará, y ahí es donde lo romperemos». Empujó una segunda carpeta más delgada sobre la mesa. «Este es el proyecto Argent, una alternativa más inteligente, más segura y más rentable. Esto no se trata solo de destruir a Helios, se trata de construir su reemplazo antes de que siquiera tenga la oportunidad de fallar». Él abrió la carpeta, sus ojos escaneando los elegantes diseños y las proyecciones financieras despiadadamente eficientes. Lo vio todo, el genio del diseño, la precisión de la estrategia y el audaz alcance de su ambición. Vio el cuchillo que ella le ofrecía, perfectamente afilado para encajar entre las costillas de Guillermo Vidal. Una sonrisa lenta y depredadora, la primera señal de calidez que había visto en él, se extendió por su rostro. «¿Y su precio por esta notable oportunidad?», preguntó, sabiendo ya que lo pagaría. «No quiero su dinero, señor Pérez. Quiero un asiento en la mesa», declaró ella. «10% de capital, control arquitectónico y operativo total como CEO. No solo le estoy dando el arma, yo seré quien la empuñe». Él la miró, luego la miró de verdad, y no vio a una esposa despechada, sino a una reina que lideraba un golpe de estado. Extendió una mano grande y curtida sobre la mesa. «Señora Solano», dijo, la sonrisa convirtiéndose en una carcajada. «Bienvenida al juego». Las semanas que siguieron fueron un borrón de caos controlado. Desarrollos Ethelred nació. Su nombre, un sutil guiño a un antiguo rey español, Alfonso el Deseado, que fue perpetuamente subestimado por sus enemigos para su perdición final. Valentina, ahora con 7 meses de embarazo, se movía con la energía feroz de una mujer con una cantidad finita de tiempo. Reunió un equipo brillante de gente de la industria y jóvenes talentos hambrientos que se sintieron atraídos por su visión y la oportunidad de enfrentarse a un titán. La máquina de Pérez trabajó en segundo plano, eliminando obstáculos políticos y financieros con una velocidad impresionante. El depósito de envío abandonado fue adquirido, los permisos se aceleraron y se acumuló un formidable cofre de guerra. Desarrollos Ethelred anunció el proyecto Argent en un evento de prensa elegante y muy publicitado. El mundo de la arquitectura quedó atónito por la elegancia y la innovación del diseño. El mundo financiero se electrificó por el audaz desafío directo a Vidal Holdings,
respaldado por el legendario Donato Pérez. La reacción pública de los Vidal fue una actuación de desdén teatral. Guillermo Vidal le dijo a un reportero que era un movimiento desesperado y bastante patético de una parte descontenta. Diego, en una entrevista con un periódico de negocios, pronunció la frase que lo perseguiría. El proyecto Argent es una cosa pintoresca y poco inspirada. Mi esposa, mi ex esposa, es una mujer talentosa, pero es una arquitecta, no una desarrolladora. Este es un intento triste y desesperado de seguir siendo relevante. Su condescendencia fue un regalo. La había subestimado públicamente, enmarcando la batalla como una entre una mujer emocional y un hombre poderoso. Era una narrativa que Valentina desmantelaría metódicamente, ladrillo a ladrillo. La guerra se libró en dos frentes. El primero fue la tierra y el acero de Madrid. Valentina era una presencia constante en el sitio de Argent, su vientre de embarazada prominente bajo su casco. Se ganó el respeto de los equipos de construcción e ingenieros porque conocía su lenguaje, entendía la capacidad de carga de una viga de acero y podía leer un esquema complejo tan fácilmente como una novela. Su sitio era un modelo de orden y tecnología de vanguardia. Drones monitoreaban el progreso, los registros de seguridad eran impecables y la moral era alta. Se erguía como un juicio silencioso y duro sobre el sitio de Helios al lado, del que ya habían comenzado a filtrarse rumores de caos, atajos y crecientes tensiones. El segundo frente fue la estéril y sin aire sala de conferencias de las deposiciones. El equipo legal de Diego, liderado por el engreído Roberto Geller, trató de romperla. La sometieron a agotadoras sesiones de 10 horas, investigando los detalles más íntimos de su matrimonio, tratando de pintarla como una buscadora de oro manipuladora. Diego se vio obligado a sentarse allí durante todo el proceso, con el rostro como una máscara de furia. Durante una sesión particularmente brutal, Geller se inclinó hacia adelante. No es cierto, señora Solano, que toda su empresa, todo este proyecto Argent, no es más que un elaborado y vengativo plan para dañar al hombre que fue tan generoso con usted durante tantos años. La sala quedó en silencio. Harriet Shaw sacudió sutilmente la cabeza, advirtiendo a Valentina que no mordiera el anzuelo. Pero Valentina no miró a Harriet. Miró directamente a Diego, su mirada clara e inquebrantable. «Señor Geller», dijo ella, su voz tranquila y desprovista de malicia. «La generosidad de mi marido fue una jaula dorada. No me dedico al rencor. Me dedico a construir cosas que duran. Un destello de algo, tal vez vergüenza, cruzó el rostro de Diego antes de ser enterrado bajo una ola de ira. No solo había respondido a la pregunta, sino que había dictado su veredicto sobre él, sobre su proyecto, sobre todo su legado. 2 semanas antes de la fecha de parto, después de una sesión maratónica, finalizando la financiación de la segunda etapa para Argent, Valentina entró en labor de parto. Dio a luz a un saludable niño de 3,5 kilos. En la tranquilidad de la habitación privada del hospital, lo sostuvo en sus brazos y lo llamó Nicolás. Mirando su rostro pequeño y perfecto, sintió que los últimos vestigios de la furia vengativa se derretían, reemplazados por un amor tan feroz y protector que redefinió toda su misión. Esto ya no se trataba de derribar a Diego. Se trataba de construir un mundo mejor, más seguro y más honesto para su hijo. Un ramo de orquídeas blancas imposiblemente caras llegó de parte de Diego con una nota solicitando una visita.
Hizo que las flores fueran enviadas a la estación de enfermeras y le pidió a su asistente que informara a su abogado que cualquier solicitud de visita tendría que ser presentada a través de los canales judiciales apropiados. Las reglas de los Vidal ya no se aplicaban. Mientras se preparaba para salir del hospital con Nicolás, su mundo ahora centrado en este pequeño y cálido bulto en sus brazos, su teléfono vibró con la alerta de noticias que señalaba el comienzo del fin. El informe de Seguros Independiente había sido publicado. La primera grieta innegable había aparecido en los cimientos de la casa de los Vidal, y Valentina, sosteniendo a su hijo, sabía que ya había construido la suya sobre roca sólida. El primer dominó cayó no con un estruendo, sino con el peso tranquilo y autoritario de un informe publicado. Valentina estaba en una reunión de planificación semanal, revisando los datos de imágenes térmicas de la instalación de la fachada del proyecto Argent, cuando una notificación discreta se iluminó en su tableta. Era una noticia principal de un periódico importante. La asegurabilidad del proyecto Helios, cuestionada después de un informe geológico condenatorio. Su respiración se aceleró. Con calma se disculpó, se metió en su oficina privada y leyó el artículo, su corazón latiendo a un ritmo constante y pesado contra sus costillas. Todo estaba allí. Una pequeña firma independiente, contratada por un consorcio nervioso de aseguradoras, se había negado a firmar. El informe citaba una inestabilidad subterránea significativa y alarmante, y una alta probabilidad de cizallamiento a largo plazo de los cimientos. Exigieron un paro completo de la construcción y un rediseño de los cimientos que tomaría como mínimo un año y costaría cientos de millones. Una ola de fría y limpia reivindicación la inundó. No era triunfo ni regocijo. Era la satisfacción tranquila y profunda de un matemático al ver una prueba compleja finalmente resuelta. Ella tenía razón. La física y la geología, las leyes inmutables que Diego creía que podía doblegar con dinero, habían emitido su veredicto. La respuesta de los Vidal fue rápida y apoplética. Guillermo, con el rostro como una máscara de rabia, dio una conferencia de prensa televisada. Se paró en un podio flanqueado por un sombrío Diego y denunció el informe como un acto cobarde de sabotaje corporativo orquestado por nuestros rivales. Llamó a los topógrafos pistoleros a sueldo y anunció con un rugido desafiante que Vidal Holdings estaba tan segura del proyecto que no solo aceleraba el cronograma de construcción, sino que también garantizaba personalmente los bonos iniciales. Los buitres están dando vueltas, escupió en los micrófonos, pero la casa de los Vidal no se derriba tan fácilmente. Viendo la transmisión desde su oficina, Valentina sintió un escalofrío. Vio la desesperación detrás de la bravuconería. Estaba doblando la apuesta con una mano perdedora, alimentado por el puro ego. A su lado, Diego se veía pálido y tenso, sus ojos parpadeando nerviosamente. La confianza fácil se había ido, reemplazada por la mirada atormentada de un hombre que comenzaba a comprender que el barco se estaba hundiendo. Mientras ellos le gritaban al mundo, Valentina envió una única directiva tranquila a su propio gerente de proyecto. Mantener todos los protocolos de seguridad, sin prisas. Lo construimos bien, o no lo construimos en absoluto. El contraste entre los dos sitios se convirtió en una historia recurrente en los medios de la ciudad. El sitio de Helios era una colmena de actividad frenética, funcionando en 3 turnos al día. Los informes de noticias comenzaron a surgir sobre quejas sindicales y violaciones de seguridad.
Mientras tanto, el sitio del proyecto Argent era un modelo de eficiencia tranquila. Drones se movían por el aire, monitoreando el progreso. Los soldadores robóticos trabajaban con precisión incansable, y cada etapa era meticulosamente documentada y aprobada. La compañía de Valentina fue celebrada por su transparencia e innovación. El reportaje. La arquitecta del cambio. Cómo Valentina Solano está rehaciendo el horizonte de Madrid y reescribiendo las reglas. Solidificó su nueva identidad pública. Ella eludió hábilmente las preguntas sobre su divorcio, redirigiendo cada entrevista a los principios del diseño sostenible y los negocios éticos. Ya no era solo una esposa agraviada, era una visionaria, y estaba ganando. Detrás de escena, la batalla legal por el divorcio continuaba, una guerra de 1000 pequeños cortes de papel. Los abogados de Diego se volvieron más viciosos, presentando mociones, acusándola de espionaje corporativo y de ser una madre no apta debido a su exigente horario de trabajo. Harriet Shaw respondió a cada ataque con la precisión de un cirujano, desmantelando sus afirmaciones con pruebas frías y duras de la planificación meticulosa de Valentina y su devoción a Nicolás. Durante la fase final de presentación de pruebas, Harriet llamó a Valentina para una reunión urgente. Sobre su escritorio, colocó una serie de extractos bancarios y correos electrónicos encriptados. «Lo encontramos», dijo Harriet, su voz sombríamente satisfecha. Los archivos demostraron, más allá de toda duda, que Diego había utilizado una empresa fantasma financiada con activos conyugales para pagar un soborno de 2 millones de euros a un funcionario de planificación de la ciudad, asegurando que se aprobara una variación de zonificación temprana para el sitio de Helios, sin una revisión completa del impacto ambiental. Era un acto criminal. «Podríamos enviarlo a prisión con esto», afirmó Harriet. Valentina miró la evidencia de su corrupción, la pura y arrogante negligencia de todo. Por un momento, sintió la tentación de ese tipo de venganza destructiva absoluta, pero sacudió la cabeza. «No», dijo, «aún no. Lo guardamos. Dejemos que su propia arrogancia sea la causa de su caída. Solo usaremos esto si es absolutamente necesario». Era su carta de triunfo, una pistola cargada en reserva, y su presión silenciosa e invisible era más poderosa que una acusación pública. El final llegó un martes lluvioso a fines de la primavera, el cielo del color del cemento mojado. Bajo una inmensa presión de su padre, Diego había ordenado que el vertido principal de los cimientos para la torre central continuara, a pesar de la lluvia torrencial, un movimiento imprudente que saturó el suelo ya inestable. Justo después de las 3 p.m., una sección del enorme muro de excavación, incapaz de soportar la presión de la tierra empapada por la lluvia y las vibraciones del convoy de camiones de cemento, cedió. Con un horrible gemido de metal cortante y tierra colapsando, miles de toneladas de barro y material de apuntalamiento se deslizaron en el pozo de construcción. No fue el fracaso catastrófico de la torre en sí misma, pero fue la prueba material de la inestabilidad del sitio. Algunos trabajadores resultaron heridos, pero milagrosamente nadie murió. El efecto, sin embargo, fue letal. Los inspectores de la ciudad acudieron en masa al lugar, emitiendo una orden de paralización inmediata e indefinida. Las autoridades de seguridad lanzaron una investigación federal. Las imágenes de noticias del colapso parcial, las ambulancias y los trabajadores frenéticos se reproducían en bucle en todos los canales de noticias. Era la manifestación física
de cada advertencia. Para el mercado, fue la señal final y fatal. Las acciones, que ya estaban tambaleándose, cayeron en picado. Un importante banco de inversión europeo, asustado por el desastre y la naturaleza ahora inasegurable del proyecto, exigió la devolución de su préstamo. Era una llamada de margen que Vidal Holdings, sobreapalancada y desangrada de efectivo, no podía satisfacer. La venta masiva por pánico comenzó. En una sola y brutal tarde de negociación, el 40% del valor del imperio de los Vidal se desvaneció en el éter. Miles de millones de euros, décadas de legado, se evaporaron. Desde el otro lado de la ciudad, los operadores de Donato Pérez observaron el baño de sangre y comenzaron a cerrar sus masivas posiciones cortas, ejecutando una de las operaciones más rentables en la historia de la firma. El colapso de Helios creó un vacío que el proyecto Argent, ahora visto como la única inversión viable, segura y prestigiosa, estaba perfectamente posicionado para llenar. Su propia valoración no solo aumentó, explotó. Valentina no estaba viendo las cotizaciones de la bolsa. Estaba en la habitación del bebé, en la que una vez se había sentado mientras su mundo se desmoronaba. La habitación ahora estaba llena de calidez y vida. Estaba meciendo a Nicholas, tarareando una suave nana, cuando su teléfono personal vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de texto de Harriet Shaw. Revisa las noticias. Se acabó. Unos días después, un mensajero entregó un paquete final de la oficina de Harriet. Dentro había 2 sobres. El primero era delgado. Contenía el cheque de liquidación del divorcio por 5 millones de euros. La cantidad exacta estipulada en el prenupcial que Diego una vez había empuñado como una amenaza. Se sintió endeble, casi sin peso en su mano. El segundo sobre era grueso y pesado. Contenía la valoración certificada del tercer trimestre de Desarrollos Ethelred y un estado de su participación del 10% en el capital. Tras el colapso de Helios, su parte ahora estaba valorada conservadoramente en 1.2 mil millones de euros. Se quedó mirando los 2 documentos, uno al lado del otro. Uno era el precio de su silencio, un insulto disfrazado de liquidación. El otro era el fruto de su voz, su visión, su trabajo incansable. Tomó un bolígrafo, endosó el reverso del cheque de 5 millones de euros y lo deslizó en un nuevo sobre. A la mañana siguiente, lo envió con un mensajero sin dirección de remitente a una fundación sin fines de lucro que brindaba servicios legales gratuitos a mujeres y niños que salían de hogares abusivos. Era la última pieza de dinero de los Vidal que tocaría. Su riqueza no era de ellos para dársela. Su fortuna era suya, construida sobre las cenizas de sus mentiras. Un año pasó, cada día depositando otra capa de tierra sólida sobre la línea de falla que una vez había partido la vida de Valentina en 2. El proyecto Argent, una vez un plano nacido de la furia, era ahora una celebrada realidad de vidrio y acero, un testimonio en ascenso del diseño sostenible en el horizonte de Madrid. Fue elogiado en revistas de arquitectura y estudiado en universidades. La nueva vida de Valentina se instaló en un ritmo que era a la vez exigente y profundamente pacífico. Sus días eran una sinfonía cuidadosamente dirigida de contrastes, negociaciones de alto riesgo con inversores por la mañana, seguidas de tardes pasadas en el suelo de su espacioso apartamento, guiando pacientemente los dedos regordetes de Nicolás mientras intentaba apilar bloques de madera. Era CEO, arquitecta y madre.
y llevaba cada sombrero con una confianza tranquila y ganada. Las noticias del continuo declive de los Vidal la alcanzaban no como un rugido triunfante, sino como un eco distante y desvaneciéndose. Vio titulares en su feed de noticias mientras esperaba un café. Vidal Holdings vende una cartera de hoteles para cubrir deudas, y sintió un destello de algo, no alegría, sino una especie de desapego clínico, como si estuviera leyendo un caso de estudio de un libro de historia. Guillermo Vidal, el patriarca que una vez la había mirado como si fuera tierra en su zapato, había sido destituido de su propia junta directiva y se había retirado a un amargo exilio autoimpuesto. Diego, se enteró a través de los círculos legales, estaba atrapado en un purgatorio de litigios civiles de inversores furiosos del proyecto Helios. La oficina del fiscal estaba construyendo lenta y metódicamente un caso criminal en torno a los cargos de soborno. El heredero de oro era ahora un paria. Su nombre, un cuento de advertencia susurrado en las galas, a las que ya no podía asistir. Su encanto fácil se había cuajado en un ceño fruncido permanente, visto solo en fotos de paparazzi de él saliendo de la oficina de su abogado. Su antiguo ático había sido vendido con pérdidas a un multimillonario de la tecnología. Valentina no sintió satisfacción en esto, solo una profunda sensación de finalidad. El mundo de ellos y el hombre que lo gobernaba simplemente habían dejado de ser relevantes. Lo vio por última vez un martes gris de noviembre. Una repentina lluvia fría había comenzado a caer, y ella se metió en un pequeño café sin pretensiones en el centro, para escapar del aguacero, su mente preocupada por una ecuación estructural para un nuevo proyecto. El café era cálido, y olía a granos de café tostados y abrigos mojados, y allí estaba él, sentado solo en una cabina de la esquina, mirando fijamente a una taza de cerámica, con ambas manos envueltas alrededor de ella, como si fuera por calor. Por un segundo desorientador, no lo reconoció. Era solo un hombre, vaciado y cansado, nadando en un traje que estaba bien hecho, pero que ahora le quedaba una talla demasiado grande para su presencia disminuida. Entonces sus ojos se levantaron, escudriñando la habitación con un aburrimiento apagado, y se encontraron con los de ella. La sacudida de reconocimiento fue instantánea, una chispa fría, pero el pánico y el miedo que su rostro alguna vez inspiró se habían ido. Todo lo que vio fue la ruina. El brillo arrogante en sus ojos había sido reemplazado por una amargura atormentada y exhausta. Él la miró, y su rostro pasó por una década de emociones en unos pocos segundos, un destello de su antigua ira reflexiva, seguido por el aplastante peso del arrepentimiento, y finalmente una mirada de asombro crudo y desconcertado. La estaba mirando a ella, no como la esposa que había traicionado, sino como la fuerza de la naturaleza que había desmantelado su universo. Valentina se quedó congelada por un momento, la campana sobre la puerta tintineando suavemente mientras otro cliente entraba. Podría haberse dado la vuelta y haberse ido. Podría haberse acercado a él. Podría haber dicho cualquiera de las 1000 cosas hirientes que una vez había ensayado en la oscuridad de la noche. En cambio, sintió una extraña y absoluta calma apoderarse de ella. La ira que la había impulsado, el dolor que casi la había roto, todo se había ido. En su lugar no había un vacío, sino una paz profunda e inamovible. El hombre en la cabina no era su gran enemigo, era simplemente un extraño, un fantasma de una vida que ya no le pertenecía.
le dio un asentimiento lento, casi imperceptible, no de perdón, sino de reconocimiento. Un cierre final de un capítulo. Luego le dio la espalda, caminó hacia el mostrador y pidió su café. No miró hacia atrás mientras esperaba. No se fijó si él seguía mirando. Cuando su café estuvo listo, pagó y salió de nuevo a la lluvia. La campana de la puerta marcando su salida, tan silenciosamente como había marcado su entrada. Él no había justificado un cambio en su día, ni siquiera por un minuto. Su victoria, se dio cuenta mientras caminaba por la bulliciosa calle, nunca se trató de su ruina. Se trató de su propia creación. No se trataba de los miles de millones que había ganado, sino del valor que había construido. Diego y su padre habían construido un imperio sobre una base defectuosa de arrogancia y engaño, y se había desmoronado bajo su propio peso. Ella había tomado los escombros de su vida y los había usado como cimientos para algo fuerte, honesto y duradero. Esa noche se paró con Nicolás en la plataforma de observación de la recién inaugurada Torre Argent. La lluvia había pasado y la ciudad brillaba debajo de ellos, una galaxia de luces infinitas. Nicolás, con su pequeña mano envuelta de forma segura en la de ella, señaló con un dedo regordete la metrópolis en expansión. Mirando esa vista impresionante, una vista que se había ganado con su mente y su voluntad, Valentina comprendió la verdad de su viaje. No solo había escapado de la jaula dorada, sino que había rediseñado el mundo a su alrededor, creando un nuevo horizonte según sus propios términos. La mejor venganza que conocía ahora no era solo vivir bien. Era construir un legado tan magnífico que el hombre que te hizo daño se convierte en nada más que una nota a pie de página olvidada en tu propia historia increíble. La historia de Valentina no es solo sobre la venganza contra un marido infiel. Es un poderoso testimonio de la fuerza que reside dentro de nosotros cuando estamos más rotos. Es una historia sobre reconocer que tu verdadero valor no está determinado por con quién te casas o el apellido que llevas, sino por tu propio intelecto, tu propia integridad y tu propia voluntad de construir. Transformó su dolor más profundo en su mayor poder, demostrando que una mujer subestimada es la fuerza más formidable del mundo. Ella no solo se hizo rica, se vengó al convertirse en todo lo que le dijeron que no podía ser: una líder, una visionaria y la arquitecta de su propio destino. Si el viaje de Valentina te inspiró, por favor, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. ¿Qué parte de su historia resonó más contigo? Déjanos saber en los comentarios de abajo. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. Para más historias increíbles de resiliencia y empoderamiento, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. Deep Research, Video, Hình ảnh, Canvas, Gemini Call.